Luego del 2 de abril que tomamos Malvinas, en mi caso iba en el avión número 2, el avión número 1 iba el jefe de escuadrón, el avión número 2 iba la tripulación que yo componía junto con otros camaradas, que eran el vicecomodoro Viana en esa época, capitán Valle, suboficial Racini, suboficial Figueroa, suboficial Nazari, suboficial Ardizoni y suboficial Magnoni. Aterrizamos llevando al regimiento de infantería número 25 a Puerto Argentino. Luego del 2 de abril comenzamos a trabajar en el puente aéreo y mucho más intenso en el momento que los británicos crean la zona de exclusión total, marítima, donde los buques dejaron de participar y tuvimos que, a través de la aviación de transporte, llevar toda la defensa de las islas durante todo el mes de abril. En el mes de abril, en ese tiempo, nuestra tripulación volaba el Tango Charlie 63, que después fue derribado, y aterrizamos 25 veces en Malvinas y prácticamente volamos todos los días del mes de abril. A partir del 1 de mayo comienza el conflicto bélico, cuando Gran Bretaña bombardea la pista y otros objetivos materiales, y nosotros con el Escuadrón Hércules cumplimos 5 misiones o 5 tareas diferentes. Abastecimiento por aterrizaje en Puerto Argentino, abastecimiento por lanzamiento de carga, reabastecimiento de combustible en vuelo, marcación de blancos navales y interdicción aérea. Lo primero que selecciona la Fuerza Aérea Sur para abastecer a la isla es el Hércules. El jefe de Escuadrón Hércules intenta aterrizar a partir del 3 de mayo, pero por motivos meteorológicos o tácticos no puede, y el 5 de mayo nos designa nuestra tripulación para intentar aterrizar. El día 6 de mayo al mediodía logramos aterrizar por primera vez en las Islas Malvinas en guerra, llevando 14.000 kilos de carga y evacuando 7 heridos. Eso fue muy importante porque a partir de ahí los defensores de las islas sabían que tenían apoyo desde el continente, sabían que los podían rescatar los heridos y sabían que podían recibir vituallas para poder seguir combatiendo. Luego de eso, en el caso de nuestra tripulación, hizo otros vuelos hasta que nos tocó hacer un turno de reabastecimiento de combustible en vuelo, que es darle combustible a los aviones de combate para que pudieran llegar hasta la flota. Para poder aterrizar en Malvinas, primero de día y luego de noche, se comenzaba con una reunión previa al vuelo que se hacía en Comodoro Rivadavia, donde le explicaban a la tripulación cuál era la tarea y cuál era las cosas a llevar y la ruta a elegir. Había 3 rutas y el problema principal era que había que cumplir estrictamente los horarios, porque en las islas había 5 lugares que eran zonas prohibidas de vuelo, y en el caso de uno entrar en una zona prohibida de vuelo podía ser derribado por la iniciativa propia. Tenemos 2 aviones de la Fuerza Aérea Argentina que fueron derribados por la iniciativa propia, porque entraron en esas zonas. Habitualmente los vuelos salían de Comodoro Rivadavia, se iba por el norte o por el sur de las islas hasta el aterrizaje y era con silencio de radio. La operación de una navegación táctica era de día 500 pies y de noches 1000 pies. O sea que uno, según los manuales de Estados Unidos, esa era la altura que tenía que volar. Nosotros la única forma que podíamos evitar que los ingleses nos detectaran era volar a 100 pies. O sea que pasamos de 500 a 100 pies. Volábamos lo más bajo que podíamos y en muchos casos, como en el caso nuestro, al ver que podía haber una fragata cerca, volábamos a 60, 70 pies, o sea, más cerca del agua. Lo que hay que pensar es que el tamaño del avión es de 44 metros, o sea que no podíamos hacer un viraje muy escarpado porque con el plano podíamos tocar el agua.
Esa era la única defensa que teníamos con respecto a los ingleses. Cada vuelo tenía sus inconvenientes, porque cuando no era la meteorología era la situación táctica, ya que Gran Bretaña bombardeó la pista de Malvinas prácticamente durante todo el mes de mayo y parte de junio. Cuando se logró aterrizar, se pudieron sacar los heridos. Y luego se empezó a hacer de noche, o sea, la madrugada y a la noche, de manera tal de evitar a las PAC, o sea, las patrullas aéreas de combate de Harrier. En realidad, en muchas oportunidades, ellos estuvieron esperando a los aviones para derribarlos. Y en algún momento, a partir del 9 de mayo, mandaban fragatas a lugares estratégicos para intentar derribar los Hércules que abastecían a la isla. Por lo tanto, el puente aéreo se cumplió desde el 6 de mayo, que fue nuestro primer aterrizaje, hasta el 13 de junio, que fueron un aterrizaje a la madrugada y otro aterrizaje a la noche del 13 de junio. Es muy interesante que nuestro primer aterrizaje fue en el avión matrícula Tango Charlie 65 y el último despegue fue en el avión matrícula Tango Charlie 65. El último despegue esa noche, ellos aterrizaron, se estaba combatiendo en los alrededores y estaban tirando la artillería, por lo tanto tuvieron que bajar del avión, estuvieron 1 hora atrincherados esperando para ver si pasaba el bombardeo, y la tripulación decidió que antes de entregarse preferían que ser derribados en vuelo y despegaron. Y despegaron 370 personas y llegaron a Comodoro Rivadavia. Lo significativo de esto es que el director de Estudios Estratégicos de Londres, pasado el tiempo, le hace un reclamo a las patrullas aéreas de combate de los Harrier y le dice: ustedes combatieron muy bien en la guerra, pero sin embargo no lograron la superioridad aérea, porque hubo un Hércules el 13 de junio a la noche, horas antes de la rendición, que pudo aterrizar y despegar de Malvinas. Bueno, el Hércules es un avión de transporte mediano pesado, un avión militar. Fue fabricado en Estados Unidos en la fábrica Lockheed. Es un avión que puede llevar hasta 20.000 kilos de carga, aunque en realidad se mueve muy bien porque es una cuestión de peso y autonomía con 15.000 kilos. Puede llevar 92 pasajeros, puede llevar 64 paracaidistas o puede llevar 74 camillas. Se mueve en forma independiente, es una unidad por sí sola, que está compuesta de 7 tripulantes, piloto, copiloto, navegador, 2 mecánicos y 2 operadores de carga, y tiene una autonomía de 11 horas de vuelo, lo cual le permitía, en el caso del puente aéreo Malvinas, despegar del continente, volar bajo, que el consumo de combustible aumenta, llegar a la isla, dejar 14.000 kilos de carga, cargar heridos y regresar sin tener que cargar combustible. Yo creo que el conflicto uno no lo vive solo, lo vive acompañado. En el caso de las tripulaciones de Hércules, lo vive acompañado de la tripulación que compone. Y la tripulación que yo componía era maravillosa. Había muy buena camaradería, había un respeto profesional muy grande entre unos y otros, y en realidad el comandante era el que decidía y todos lo seguíamos. Así que nos complementábamos muy bien. Y nos complementábamos con camaradería. Gracias a Dios todavía estamos todos, aunque algunos están más achacados que otros, y nos seguimos reuniendo después de 40 años. Individualmente, como vi el conflicto, era mi vocación, yo estaba cumpliendo con mi deber. Nosotros me presentaba de voluntario, nos presentábamos de voluntario con el comandante para las diferentes misiones, porque teníamos que hacer eso y porque alguien lo tenía que hacer. En el caso de la muerte, primero uno no piensa que se va a morir.
piensa que se muere, y uno está tan abocado a su tarea, tan concentrado en lo que tiene que hacer en el momento que está volando, que no piensa. Y cuando está en tierra, lo mejor es no pensar en eso, pensar en otras cosas. Y cada vez que sentía o escuchaba que había fallecido alguno de mis amigos, lo que me impulsaba era hacer mejor para el próximo vuelo, a tratar de cumplir mejor el próximo vuelo. Aparte que hay situaciones muy particulares. En el caso del Hércules que cayó, Martel era el comandante del Hércules, era amigo mío, no era compañero, era amigo. El Krause era amigo y era compañero mío. Y Meissner, que era el navegador, había sido mi instructor. Y Martel, que era amigo mío, un par de días antes me llamó por teléfono y me dijo: ¿vos te presentaste voluntario por el bombardero? Sí. Vos estás loco. Cuídate. Y después lo derribaron. Esto se lo conté a los hijos el año pasado. Yo del conflicto lo primero que pienso que fue totalmente erróneo haber llegado a esta situación de guerra. Ninguna guerra soluciona nada, sobre todo cuando está mal planificada, cuando esa no fue la intención desde el 2 de abril, cuando la intención era otra. Y yo creo que la solución tiene que pasar por la diplomacia y por convencer a los isleños de que nosotros somos un buen país para vivir. Primero agradecer que estoy acá en Bahía Blanca. La invitación esta ha sido muy importante para mí en cuanto a cómo me han atendido. Y después hacer un homenaje a los soldados. Yo creo que en realidad los soldados que trataron cuando regresaron de Malvinas como chicos de la guerra fueron excelentes combatientes. Y eso lo dice el enemigo. Y yo creo que uno, como dijo Sun Tzu, que es un estratega chino, cuando termina el combate tiene que preguntarle al enemigo cómo le fue. Y el enemigo dice que fueron muy duros combatientes, muy buenos combatientes.